Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Escribe Pablo: todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pues hasta aquí esta lectura de hoy. En los primeros versículos de este capítulo 6, el apóstol incide en la importancia de mantener un buen testimonio en medio de las costumbres sociales de aquella época, entre ellas la de la esclavitud. Por consiguiente, vuelve a relucir el principio de obedecer las normas de la sociedad y el gobierno, aunque éstas no sean del todo aceptables y mucho menos desde nuestra óptica. Todos los esclavos creyentes debían ser respetuosos con sus amos para honrar el nombre de Dios y su enseñanza, enseña aquí Pablo. Y si se diese el caso de que los esclavos creyentes tuviesen amos creyentes, no era excusa para no ser reverentes con ellos. Es más, debían ser aún más excelentes en su labor, ya que favorecían a la familia de la fe. Y claro, yo entiendo que estas declaraciones os pueden impactar a más de uno, más aún si no recordáis demasiado otros textos del apóstol Pablo que hemos visto durante estos 3 años. Pero es relevante que lo leamos en esta carta, pues ya os he dicho que las cartas a Timoteo son consideradas las últimas cartas escritas por el apóstol Pablo antes de ser decapitado. Por tanto, podríamos considerar si el autor ha cambiado o no en su pensamiento, pero no es así. Y no fue así porque estos textos están inspirados por Dios, y Dios nos enseña que lo primero siempre es Él, no nosotros. Y que a veces podemos vivir en circunstancias adversas, en situaciones complicadas donde en algunos casos se debe buscar el cambio, pero lo primero es mantenerse fiel a Él. Aun cuando las otras personas no nos tratan como deberían, pues al final el Señor hará justicia de todo. Ni qué decir, por supuesto, la esclavitud dentro del ámbito de la fe. Ya sabéis, como he comentado en otras ocasiones, esa esclavitud se aplicaba de una forma muy distinta a otros contextos. Pero tampoco nos quedemos del todo con la idea de que Pablo no escribió en contra de la esclavitud, pues en verdad el apóstol sí escribió en contra de la esclavitud, y lo hizo en contra de la peor esclavitud que nos podemos imaginar: la esclavitud del alma, la esclavitud del pecado. De nada vale liberar a una persona de una situación de opresión si por dentro continúa oprimido.
oprimido por sí mismo, esclavo de sí mismo, encadenado en su pecado y por tanto alejado de Dios. Es como lo que le ocurrió al pueblo de Israel, ¿verdad? Fue liberado de Egipto, pero allí en el desierto se mostró que llevaban consigo todos ellos a Egipto en sus corazones. Y estaban tan aferrados a ello que era necesario que recibieran la ley para que se den cuenta de su imperiosa necesidad de Dios, que sin Él no se puede vivir, que Él no es un medio para obtener un fin, que Él es el fin. Por ello nosotros debemos predicar la palabra de Dios, su evangelio, y si en nuestras manos está la oportunidad de hacer algún tipo de ayuda humanitaria, bien social o justicia social, estupendo. Pero no vivamos con la utopía de querer cambiar la sociedad sin cambiar primero los corazones de las personas que la componen. Y la única persona que puede cambiar los corazones de los individuos que componen la sociedad es Cristo. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por tanto, nuestro objetivo principal como embajadores de Dios aquí en la tierra es predicar a Cristo. No perder el tiempo con cuestiones secundarias. Podemos hacerlas, siempre y cuando hayamos hecho lo primero. Ahora bien, ¿quién se levanta delante de Dios diciendo, Señor, yo ya evangelicé, ahora voy a hacer las otras cosas? Pues no lo sé. Quizá algunos se sientan en esa posición, pero la verdad que es un trabajo muy arduo, donde Dios nos debe de acompañar en todo momento. Pero si nosotros perdemos el norte, perdemos nuestro objetivo principal por centrarnos en otros objetivos, como no lo hizo Jesús y como no lo hizo Pablo, pues naturalmente la situación de la Iglesia va a empeorar como ya se encuentra en general ahora. Desde luego también hay que reconocer que somos un porcentaje muy pequeño de cristianos y, según la palabra, lo seremos siempre, porque muy pocos son los que van por el camino de la vida y de poco sirve salvar a una persona en un sentido material o social, entendedme, si luego esa persona no conoce a Cristo. Podemos darle el mundo entero a esa persona si nos afanamos mucho, pero ¿de qué vale si luego pierde su alma? Por ello debemos tener claro qué es lo primero. Y lo primero es Dios y su reino, su palabra y su evangelio. A partir de ahí, todo lo demás obtendrá sanidad, restauración y liberación a su tiempo. Y esto Pablo lo tenía muy claro, porque vivía desde la perspectiva de la eternidad. Y en esta visión cristocéntrica, el apóstol enseña en los siguientes versículos que es necesario desechar todo supuesto evangelio que no sea el evangelio de Jesús. Y por supuesto desechar también a los falsos maestros que enseñan estas cosas, pues ellos no pretenden exponer la verdad de Dios, sino más bien desean caer en discusiones, debates, trivialidades. Todo lo relacionado con lo espiritual lo comercializan con tal de obtener ganancias en base a un supuesto halo de piedad que solo son meras caretas. Por eso dice en el versículo 5, en la versión textual, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Y esto cada vez se ve más en las iglesias, personas que usan el púlpito para contar sus anécdotas, para compartir comentarios cargados de sus propias ideologías, para exponer noticias, chistes, el último libro que han leído, o cualquier cosa que les parezca atractivo de escuchar, promoviendo solamente la especulación, las discusiones y los malos entendidos. Cuando lo que hay que hacer es predicar a Cristo, su palabra revelada. Por supuesto que en medio de esa exposición, de esa predicación de su palabra, podemos usar, ¿verdad?, diferentes recursos, podemos hacer referencia a algún tipo de noticia, alguna anécdota o cualquier elemento que consideremos que pueda ser de utilidad a la hora de exponer la palabra. Pero de ahí a que tu mensaje esté plagado de vanidades, hay un gran trecho. Y las personas no necesitan ese tipo de contenido, ya tienen otros medios para entretenerse, para ver noticias, para beber ideologías de aquí y de allá, para escuchar chistes, lo que cada uno quiera. Ya tienen otros foros, otros lugares, otros medios para ello. El púlpito, la iglesia, es para escuchar la palabra y ponerla en práctica. Sin embargo, pues como os he dicho, con el fin de seguir ganando a partir de la supuesta piedad,
hay personas que embadurnan la palabra, que añaden a la palabra aspectos que no son de la palabra para que la gente de algún modo acepte la palabra. Como hacemos a veces con los niños y las pastillas, ¿verdad? De alguna manera u otra se la damos con, no sé, una cucharita de miel, un helado, la técnica que cualquiera de vosotros tenga, ¿no? Para que de esa manera tome la pastilla, pero la palabra de Dios no es una pastilla. La palabra de Dios es un privilegio que nos da vida, es una oportunidad, es poder de Dios para salvación. Y es triste saber, pues, que algunas personas dicen creer en Dios, pero luego tienen interés por conocer cualquier otra cosa menos a Él. Y es también muy triste saber que hay personas que se dedican a enseñar la palabra y que aparentan una supuesta sumisión a Dios, una supuesta piedad, con el fin de adquirir riquezas, influencias, algún tipo de beneficio personal, ignorando que la verdadera riqueza es en sí misma la sumisión y el servicio a Dios, y darle gracias por todo lo que se tiene. No hace falta tener muchas cosas para hallar la felicidad. Con algo de ropa y comida, como diría aquí el apóstol Pablo, es más que suficiente. Pero antes, en el versículo 7, se revela algo crucial. El autor nos hace ver que muchas cosas que tenemos ahora no las tendremos después. Y no importa. La razón de ser de estas cosas son para esta vida terrenal, no para la venidera. En efecto, nada de lo que hay aquí nos pertenece. Ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos a nosotros mismos, pues hemos muerto por nuestros delitos y pecados, y lo que existía de nosotros era un ser sin vida, sin sentido de existencia, lejos de Dios, el creador de la vida. Pero por la gracia de su Santo Espíritu nos hizo volver a la vida, nos convirtió, nos dio a luz, nacimos de nuevo y ahora pertenecemos a Dios. Nada hemos traído a este mundo, nada nos llevaremos. Así que seamos sensatos, tengamos en orden nuestras prioridades. No vivamos como la gente que no tiene a Dios y que a veces viven como si nunca fuesen a morir. Hasta incluso se preocupan, se esfuerzan para alargar sus días en esta vida, pero igualmente van a morir, ¿verdad? Hasta algún que otro multimillonario está invirtiendo para añadir más tiempo a su vida, pero igualmente va a morir. Y con esto no quiero decir que no sepamos guardar pan para mayo, es decir, que cuidemos de nuestra salud, que procuremos ahorrar, formarnos, buscar un empleo que cubra nuestras necesidades, cuidar nuestra alimentación, hacer deporte, cuidar de nuestra familia. No estoy diciendo que estas cosas no las hagamos. Claro que hay que hacer esto, pero primero Dios. No primero todos estos afanes y luego Dios ayúdame, Dios bendíceme, Dios escúchame. Pues Dios no es el último en la cola, tampoco es el segundo, tampoco es el tercero ni el cuarto. Dios es el primero. Sin Él no hay nada, solo la ilusión de que hay algo, pero ese algo desaparecerá en cualquier momento. ¿Y luego qué? Definitivamente, desde el punto de vista de la eternidad, la ambición y el deseo de ser rico en esta vida no tiene sentido, pues todo eso se queda aquí. Si dedicas más tiempo en acumular recursos aquí y no en ganar tesoros en el cielo, has organizado muy mal tu vida. Así que arrepiéntete de ello, reconsidera, busca a Dios, escucha de su palabra con más atención y comienza a andar por el camino que lleva a la vida, no por el camino que lleva a la muerte. Aún hay tiempo, pero el tiempo es ahora. Y solo ahora. Solo hoy es el día de la salvación. Mañana no sabemos. Solo hoy. Solo ahora. Solo si te has dado cuenta de que has dado más prioridad a otras cosas en vez de a Dios. Solo si te has dado cuenta de que hay cosas que debes cambiar en tu vida. Hay que reflexionar, hermanos, pues es muy fácil confundirse. Así como hay personas que piensan que solo por escuchar predicaciones y canciones cristianas se vuelven cada vez más cristianas, hay personas que piensan que por citar el nombre de Dios en medio de su día a día, conversaciones y demás, ya Dios les va a bendecir. Y no es lo mismo nombrar a Dios para que Él te provea de lo que tú consideras que necesitas para vivir tu vida,
a nombrar a Dios para que Él te dé los recursos necesarios, trabajo, salud, educación, madurez, lo que consideres, con el fin de servirle mejor, con mayor excelencia, día a día. Por tanto, la pregunta es simple. En tu vida, ¿Dios es un medio o Dios es un fin? ¿Dios es el fin por el que vives, trabajas y te esfuerzas cada día? ¿O es un medio para obtener lo que tú deseas o creas necesitar según tu propio criterio personal? ¿Cuál es el lugar de Dios en tu vida? Está claro que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso no quiere decir que el dinero en sí mismo sea malo. Puede ser usado para fines adecuados, principalmente para el reino de Dios y para servir mejor en el reino de Dios, pero es que a muchas personas el reino de Dios les importa muy poco. Lo que les interesa es ellos mismos. Y ya si consiguen un reinado propio, mejor aún. ¿Por qué? Pues porque quieren vivir a cuerpo de rey, como diría la expresión. ¿Quién no quiere vivir a cuerpo de rey? Y como quieren vivir a cuerpo de rey, pues tienen esa prioridad, ¿no? Primero yo, luego ya veremos. Porque para ellos lo primero son ellos. Y lo segundo, ¿adivinad qué? También ellos. Y por eso manifiestan en su vida una actitud equivocada frente a los recursos que existen en este mundo. Algunos piensan que el dinero da la felicidad. Ya la habéis escuchado muchas veces esa frase, ¿verdad? El dinero da la felicidad. Y otros quizá no lo ven tan así, o quizás sí, pero no les gusta decirlo así. Pero dicen, bueno, quizá el dinero no da la felicidad, pero lo pone en bandeja. Lo hace muy fácil. Pero una vez más, recordemos las palabras de Jesús respecto a este tema. ¿De qué vale que ganes el mundo si pierdes tu alma? Muchos pierden también su alma porque viven de camino a la muerte, no de camino a la vida. No entienden que no han sido creados de la nada, sino que hemos sido creados por Dios, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, y por tanto Dios forma parte de nuestro ser. No podemos ser sin estar con el que es, pues Él es el yo soy. Por Él y para Él vivimos. Y en esta iglesia, donde estaba Timoteo, existían muchas personas que vivían para sí mismas y no para Dios. Y por eso la iglesia estaba como estaba. Falsos maestros, mujeres chismosas y entrometidas, hermanos que menospreciaban a Timoteo por su juventud, personas que no tenían en cuenta el liderazgo puesto por Dios, etcétera, etcétera. Por ello, leyendo esta carta, capítulo a capítulo, versículo a versículo, es como comprendemos todo. Porque claro, si hiciésemos una lectura superficial, muchas personas desconectarían, indignadas, al leer el capítulo 2, diciendo: ¿cómo que la mujer debe aprender en silencio? ¿Cómo que no puede enseñar y ejercer sobre el varón? Pero claro, cuando leemos luego el capítulo 5, nos damos cuenta de por qué. Porque había mujeres, jóvenes, viudas, que no tenían nada más que hacer que criticar, que dar chismes, que murmurar. Y en medio de todo ello, de esas críticas, también señalaban a los líderes que se dedicaban a la palabra y la enseñanza, los cuales no solamente no debían recibir todas esas críticas, sino que además debían ser cuidados por la iglesia. Y claro, ahora que hemos leído esta parte del capítulo 6, hemos comprendido más cosas todavía. Pues Pablo dejó en evidencia que había personas que usaban la enseñanza en esta iglesia para hacerse ricos. Y seguramente esa era una de las acusaciones que empleaban estas viudas chismosas. Pero no todos los que enseñaban eran así. Y que algunos lo fuesen no significa que no haya que cuidar de aquellos que sí realizaban esta labor de manera correcta. Dios conoce nuestros corazones, hasta lo más profundo de nuestro ser. A Él no se le puede engañar. Él sabe perfectamente si para nosotros lo más importante es Él, o lo más importante es el dinero, o cualquier otra cosa que no sea Él. Desde luego existen personas que usan la Biblia, la teología y la predicación para satisfacer sus necesidades más personales. Y eso tarde o temprano se descubre. Y mientras tanto viven de las discusiones, los debates y las polémicas. Y ojo que hay momentos para debatir, para intercambiar ideas e incluso comentar asuntos de actualidad. Pero eso no se puede convertir en el centro de nuestra enseñanza como a veces ocurre en ciertas iglesias.
El centro de nuestra enseñanza debe estar ocupado por Cristo. Y los que trabajan así deben ser cuidados por los demás, como enseña aquí el apóstol Pablo. Pero desgraciadamente, no siempre es así. ¿Cuántos pastores, seminaristas, recién graduados y no tan recién graduados hacen todo lo posible por servir y sobrevivir con el poco sustento que reciben? Pero luego, cuando hay invitados especiales y viene el predicador famoso de allí, o el cantante de allá, o el conferenciante de otro lugar, sí hay sustento para ellos. Y en abundancia, para cubrir sus vuelos, sus estancias con gastos pagados y una buena suma para compensar su tiempo. Pero claro, ¿qué sucede con el tiempo de aquellos pastores que enseñan la palabra semana a semana en las iglesias? ¿Es diferente ese tiempo al del resto? ¿Solo por tener un mayor nombre merece más sustento por su tiempo, por su exposición de la palabra? ¿Acaso no hay solo un nombre que deba sobresalir sobre todos los nombres? ¿Acaso ese nombre no es el nombre de Jesucristo nuestro Señor? ¿Y acaso su Espíritu no habita en todos sus hijos? Varias personas se graduaron ayer en la Facultad de Teología y muchas más se habrán graduado en otras facultades, institutos y seminarios teológicos, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿qué será de ellos? ¿Encontrarán un lugar donde servir? ¿Podrán obtener el sustento necesario para sobrevivir? ¿Es posible que alguno solo vea el ministerio como una oportunidad para hacerse rico? Es posible. Estoy hablando en general. ¿Alguno quizá, por más que sirva con devoción, no obtendrá el sustento necesario? Seguramente. Y no creo que esto a Dios le agrade. Pero es que las iglesias se encuentran en general muy débiles, descentradas, perdidas. Encuentran algo que sea de debate, de discusión, de repercusión en las redes sociales y pierden la cabeza por esa persona. Y sin embargo tienen a otras personas formadas y capacitadas y temerosas de Dios y piensan, bueno, que siga aprendiendo. A ver si algún día tiene tantos seguidores como este. A ver si algún día da tantas charlas como este. Y ya ahí ya recién consideramos. Y ahí ya no solamente estamos cometiendo el error de comparar dos personas diferentes, sino que estamos cometiendo el error de que a quien debemos escuchar no es a la persona, es al Espíritu de Dios que está en la persona. Y cuando comercializamos el púlpito, las charlas, los retiros, las conferencias, cometemos el grave error de que porque una persona tenga un máster o un doctorado o un grado o haya estudiado en esta facultad y no en la otra, o tenga 60 años y no 35, o qué sé yo, qué medida carnal quiera usar cada uno. No solamente estamos causando daño a esa persona, no solamente estamos maleducando a las iglesias, sino que además estamos despreciando el poder de Dios con su Espíritu y su Evangelio, que tiene poder para salvación en cualquiera. Os invito, por ejemplo, a que leáis la historia, la vida de un famoso predicador por muchos, llamado Charles Spurgeon, que dice que se convirtió con la peor predicación de su vida. ¿Por qué? Porque el poder de Dios muchas veces, como ya lo sabéis, se manifiesta en nuestra debilidad. Porque Dios usa a personas sencillas, pobres, pescadores, personas que vienen de lugares marginados, para hacer maravillas. Y sin embargo nosotros muchas veces queremos títulos, espectáculos, nombres de repercusión, apellidos de tercera, cuarta generación, etcétera, etcétera, para recién decir, a ver qué dice esa persona. Y no es qué dice esa persona. A ver qué dice el Espíritu del Señor a través de esa persona, que por supuesto que está creciendo y debe seguir aprendiendo. Pero confiamos en que es el Espíritu el que habla a través de las personas. Así que, hermanos, oremos. Oremos por nuestras iglesias. Y no lo digo ni a nivel regional ni a nivel nacional, lo estoy diciendo a nivel mundial. Porque en efecto ya sabéis que aquí en España pues no hay que digamos muchas iglesias. Y por tanto no hay mucho atractivo para aquellos predicadores y conferenciantes famosos. Hay otros lugares donde pueden sacar más dinero. Aún así, alguno que otro viene. Y solamente Dios sabe qué es lo que hay en sus corazones. Yo estoy hablando en general. Aunque a veces luego se descubren los frutos con las noticias y demás, por supuesto. Pero nosotros, hermanos,
tenemos precisamente estas cartas, entre ellas la primera carta a Timoteo, para no repetir la misma historia. Por supuesto que entre nosotros nos debemos de exhortar, de corregir. Ninguno es irreprensible. Ojalá alguno lo fuese, pero ningún pastor es irreprensible. Ninguno es perfecto. Todos cometemos errores y por lo tanto entre nosotros debemos de acompañarnos y apoyarnos. Pero eso no debe dar lugar a que estemos constantemente criticando, ¿no? Como es el caso de estas mujeres que, según el texto, da la sensación de que estaban constantemente criticando de forma especial a los líderes. Y es que encima alguna, en medio de su crítica, acertará. ¿Verdad? Es como si yo voy a un sitio, a una iglesia, pues, donde hay mucha gente, y yo digo, aquí hay una persona que ha mentido. Pues está claro que alguna habrá. Aquí hay una persona que está engañando a su mujer, no necesariamente físicamente, sino, por ejemplo, viendo pornografía. Pues seguramente alguna habrá. Entonces, hablando por hablar, uno puede acertar. Y ciertamente estas mujeres viudas, criticando al liderazgo, pues en alguno habrá acertado. ¿Por qué? Porque si no, el apóstol Pablo no hubiese denunciado en este capítulo 6 que hay personas que usan la piedad para obtener ganancias, que tienen el mal de buscar riquezas. Pero por eso no hay que dejar que los otros ancianos, las otras personas que se ocupaban de la palabra y la enseñanza, no tuviesen ni para comer. Hay que ocuparse de ello. Entre otras cosas porque así lo enseña la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos, oremos porque desgraciadamente a veces yo cuando veo noticias o veo incluso a mis compañeros y les escucho, me doy cuenta de que las iglesias están pasando por una situación muy crítica, donde no se dan cuenta de cuáles son sus prioridades. Quizá porque no se les ha expuesto estos textos. Y también entiendo que haya pastores que se sientan incómodos a la hora de exponer estos textos. ¿Sabéis por qué? Porque sentirán que están haciendo apología de su ministerio. Sentirán que a la hora de exponer estos textos están barriendo para su casa. Pero eso es la maravilla de exponer la palabra de Dios capítulo a capítulo, versículo a versículo. Que aquí se va a tratar todo. No hay una voluntad perniciosa de centrarme aquí o de allá. No, hay que intentar exponer toda la voluntad de Dios, toda la palabra de Dios. Y por eso, en algunos textos, porque Dios así lo quiere, tocan estos textos. Entonces, claro, ¿qué sucede aquí? Que esas iglesias van a estar siempre cojeando en asuntos relacionados con el liderazgo, con el cuidado de las personas que enseñan, porque, por un lado, nadie les predica. Por otro lado, quizá varios de ellos no leen la palabra todos los días, aunque se digan cristianos. Y por otro lado, esos pastores no se sienten en la posición de predicar esos versículos. Entonces, nos vamos a quedar siempre atados de pies y manos. Y es triste porque esto va más allá de que un pastor tenga o no el dinero para sobrevivir, o la jubilación, o estas cosas. Esto va más allá porque consiste en el reino de Dios, consiste en su iglesia, consiste en que sepamos qué es lo que debemos hacer cada uno como hijo de Dios, en nuestra vida personal y en comunidad. Y desgraciadamente veo como algunos compañeros pues sufren ante estas situaciones, no saben qué hacer, y eso a su vez afecta al liderazgo y por tanto afecta a otras áreas. Y eso muchas veces redunda en que las iglesias cada vez se están reduciendo más y más. Así que creo que la única forma de cortar por lo sano es predicar la palabra de Dios tal y como es y orar. Y esperar que el Señor toque nuestros corazones para que no solamente hagamos bien las cosas como iglesia local, sino que ojalá Dios nos ayude a poder ser de ayuda para otras iglesias. Pero claro, ¿cómo vamos a ayudar a otras iglesias si ni siquiera nosotros estamos bien en general en muchas cosas? Debemos ayudarnos primero entre nosotros y luego ayudamos al resto. Así que necesitamos mucha sabiduría al respecto, hermanos. Y orar por aquellas personas que se gradúan, que se preparan, que han recibido ese llamado y que ahora mismo están con la ilusión de querer servir. Cuando hay personas que se han capacitado durante 4 o 6 años y todavía no han encontrado un ministerio. Y claro, ya sabéis, esto está
generalizado a todo, ¿no? A todas las carreras. Hay muchas personas que tienen un grado universitario y que desgraciadamente están trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que han estudiado. Y no solamente eso, en algunos casos están trabajando en algo que solamente con tener secundaria les hubiese valido. Pues eso también sucede con las personas que se forman en Biblia y teología. Así que debemos de orar por ello también, hermanos, porque afecta a la iglesia. Confiamos en que Timoteo, junto con los ancianos y líderes de esta iglesia, hayan podido educar adecuadamente a esta comunidad. Que el apóstol Pablo haya visitado esta comunidad en algún momento, aunque ya no nos queda registro al respecto. Confiemos en que eso haya sido así, pero sobre todo tengamos el esfuerzo de que nosotros no cometamos el mismo error. Que entre nosotros nos ayudemos, que tengamos en cuenta que lo más importante es el reino de Dios, no nosotros mismos. Porque con nada hemos venido a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Por lo tanto, invirtamos en lo eterno. En lo que la polilla y el orín no se lo va a llevar, ¿verdad? En lo que no se va a quedar aquí en el polvo, sino en lo que va a permanecer para siempre. Centrémonos en esa recompensa que recibiremos en los cielos. Y qué mejor que acumular tesoros en los cielos, que nuestro corazón esté centrado en ello. Y en medio de todo ello, está claro que el mayor tesoro que podemos tener en el cielo es estar en la presencia de Dios para siempre. Ese ya es el mayor regalo. Que si junto con ello podemos acumular más tesoros, gloria a Dios. Pero estar ya con Él por la eternidad es lo mejor. Y lo hemos conseguido por Él, no por nuestras propias fuerzas. Así que, cómo no, a Él sea siempre la gloria y la honra. Por Él y para Él vivimos, no para nosotros, para Dios. Amén.